Bueno, compañeros, en esta clase les voy a ir explicando un poco de lo que es geometría analítica plana. Ya. Se llama geometría analítica al estudio de las curvas planas que solo tiene dos dimensiones y que relaciona distancias, ángulos, curvas. Este capítulo contempla el desarrollo de los siguientes temas: el punto, la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, las cónicas y sus aplicaciones en general. Como verán, compañeros, en esta gráfica tengo el cono, pero yo les voy a ir explicando un poco de lo que es o de dónde sale el círculo, de dónde sale la elipse, la parábola, la hipérbola. Ya. Sabemos muy bien que el cono está compuesto, se podría decir, por dos rectas o una recta que se está generando y ese le convierte en un cono. A partir de ahí a partir de ahí que voy a encontrar la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces, para encontrar el círculo, lo que hago es agarro un plano, como ven en la figura, agarro un plano y paralelo a la base del cono voy a cortar el cono. Entonces, de ahí es que voy a obtener la circunferencia. Igualmente, agarro un plano pero esta vez voy a cortar el cono con una pendiente a la base del cono. Como voy a cortar con una pendiente, entonces ya no va a ser una circunferencia. Lo que voy a obtener es una elipse de esta forma. Ahora, de la misma forma, agarro otro plano, pero esta vez este plano va a cortar y va a llegar o va a pasar por la base del cono. Una vez que pase por la base del cono, entonces ya no es una elipse, ¿no? Ya no es una elipse, se convierte en una parábola. Luego, agarro de nuevo un plano. Esta vez voy a cortar perpendicularmente a la base. De esta forma, aquí tengo un cono y el otro cono invertido y estoy cortando con el plano perpendicularmente a su base y voy a obtener la hipérbola. Y trazado en el plano, de esta forma se va a ver, en el plano XY. Ahora, para analizar, graficar y demostrar las expresiones analíticas se utilizará como sistema de referencia a dos rectas. Una recta que coincide con el eje X y otra recta que coincide con el eje Y. Y son perpendiculares entre ellos, denominándose como el plano XY y sus cuatro cuadrantes. Esto es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, como verán, geometría analítica plana contempla todos estos temas. Entonces, yo voy a ir explicando, primero va a ser el punto, luego la recta, luego la circunferencia, así sucesivamente, y sus aplicaciones. Ustedes saben muy bien que su tercera práctica es respecto a la geometría analítica y algunos ejercicios de límites. Entonces, tengo el punto. Es un elemento geométrico y se lo identifica como un par ordenado. Podemos definirlo también como la intercepción entre dos curvas, cualesquiera, y se le presenta como punto 1, punto 2, y así sucesivamente podemos generar varios puntos. En esta figura voy a demostrar un punto donde
donde x sub 1 vale todo el recorrido, desde la coordenada 0, 0, recorre hasta llegar todo su valor de x sub 1. Luego sube hasta llegar todo su valor de y sub 1. Y tenemos el par ordenado punto 1, se podría llamar. Esa es la representación de un punto en un plano X y Y. Luego tenemos la distancia entre dos puntos. Consiste en calcular la distancia D entre dos puntos cualesquiera. Para calcular esta distancia se tendrá que tener como dato las coordenadas de dichos puntos. En este caso, A y B. La distancia se lo puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, tal vez lo que voy a hacer es un poco explicarles en otro programa. Listo, compañeros. Entonces, ¿cómo yo calculo por el teorema de Pitágoras la distancia de un punto A a un punto B? Entonces, lo que hago es para graficar. Inicialmente tengo como datos dos puntos, punto A y punto B. Eso es como mi dato. Y a partir de ahí yo tengo que encontrar la distancia del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo yo he graficado este punto A? Se podría preguntar, ¿no? Entonces, desde el punto 0, 0 viene x sub 1. Luego, una vez haber recorrido todo su recorrido, subimos y sub 1. Subimos y sub 1. Y ha llegado a su destino. De la misma forma, B2, diré el punto B, x sub 2, desde el punto 0, 0, todo su recorrido del x sub 2. Hasta ahí llega x sub 2. Luego sube su valor de y sub 2 hasta llegar a su destino. Entonces, para aplicar el teorema de Pitágoras, lo que se hace es, en el punto A, se hace una línea paralela al eje X. Luego se hace una línea paralela al eje Y. Y uniendo estos puntos, se forma un triángulo rectángulo, donde en este punto es perpendicular, 90 grados. Entonces, por el teorema de Pitágoras, yo puedo obtener este valor. La hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Pero yo, ¿cómo voy a obtener esta distancia? Tengo la distancia de x sub 1 de aquí a aquí. Y tengo la distancia o longitud o valor de x sub 2, que es hasta ahí. Entonces, lo que voy a hacer es restar. Hasta aquí es x sub 2 y hasta aquí es x sub 1 desde la coordenada 0, 0. Entonces, lo que voy a hacer es x sub 2 menos x sub 1.
De esta forma, este valor estamos obteniendo, compañeros. De la misma forma, mi altura es y sub 2, pero mi otra altura es y sub 1. Pero yo no solo necesito la altura de aquí hasta aquí. Entonces va a ser y sub 2 menos y sub 1. Y tengo este valor. Ya tengo reemplazado ahí. De esa forma podemos calcular la distancia entre dos puntos, compañeros. Ahora pasamos al punto medio de un segmento. Entonces, de la misma forma, yo tengo como dato dos puntos, punto A y punto B, pero tengo que encontrar la mitad, el punto medio entre esos dos puntos. ¿De qué forma se lo calcula? De esta forma, compañeros. Todos los ordenadas en x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2 me va a dar la ordenada en x. Y y sub 1 más y sub 2 dividido entre 2 me va a dar en y. Y graficando estos dos puntos me va a dar el punto medio entre estos dos segmentos. Entonces, esto sería la fórmula para encontrar el segmento del punto A al punto B, la mitad sería punto M. Entramos al tema de la recta. La recta es una línea que se extiende en una sola dirección. Vale decir que es la sucesión de puntos alineados en una sola dirección y en forma continua. También a la recta se lo puede conocer cuando se tiene dos puntos. Se lo puede hallar la ecuación de la recta cuando se tiene dos puntos o un punto y su pendiente. Y lo vamos a denotar con la letra mayúscula L. Es lo que va a representar la recta L. Pendiente de la recta. Pendiente de la recta se llama así a la inclinación de la recta respecto a la horizontal. Y está determinado por la tangente del ángulo formado entre la recta y el eje X. La pendiente se la simboliza por la letra M. Por la letra M. Ahora, para demostrar de dónde sale, ¿no? De dónde sale la pendiente. Porque aquí directamente la fórmula nos está dando. La pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Para ello, consideremos una recta definido por dos puntos. Como dato voy a tener dos puntos, P1 y P2. De ahí voy a determinar la pendiente de la recta. Aquí en la gráfica tengo los dos puntos. Solo tengo dos puntos. Hay que suponer que no hay la recta. Pero yo voy a encontrar la pendiente, ¿no? La pendiente que pasa por estos dos puntos, la recta L. Entonces para ello, de la misma forma, del punto 1, su recorrido del punto 1 está desde la coordenada 0, 0, va x sub 1 y sube y sub 1 y llega a su destino. De la misma forma, el punto 2, x sub 2 va a ir desde el coordenada 0, 0 por el eje X y
va a subir y sub 2, su valor de y sub 2. Entonces, como dijimos anteriormente, en el punto 1 voy a trazar una recta paralela al eje X. Y en el punto 2 voy a trazar una recta paralela en el eje Y. Luego, esta distancia de aquí a aquí es y sub 2 menos y sub 1. Y la distancia horizontal de aquí a aquí es y sub 2 menos y sub 1. Y la distancia horizontal, creo que me equivoqué, es y sub 2 menos y sub 1. X sub 2 menos X sub 1. Entonces yo voy a hacer, esta figura, si se dan cuenta, forma un triángulo rectángulo. En esta parte es 90 grados. Voy a hacer tangente de θ en este vértice voy a aplicar tangente. Tangente de θ va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí tengo de esta forma. Cateto opuesto sobre hipotenusa, tangente. Pero geométricamente la tangente es igual a la pendiente. Y por eso aquí en vez de tangente lo estoy reemplazando la pendiente. Entonces vale decir que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ecuación punto pendiente de la recta. Se llama así cuando se tiene como datos las coordenadas de un punto. Tengo un punto y tengo la pendiente. Entonces utilizamos esta ecuación para hallar la ecuación de la recta. Entonces, como dato, solo me está dando la pendiente y un punto. Entonces, a partir de ahí, esta es una fórmula, esto es una fórmula en forma general. Más abajo vamos a demostrar. Entonces, yo tengo y sub 1, tengo x sub 1 y tengo la pendiente. Entonces, ya puedo encontrar la ecuación de la recta. Ecuación punto punto. Se llama así cuando se tiene como dato dos puntos que pertenece a la recta. En base a estos dos puntos es posible determinar la ecuación de la recta L. Entonces, como dato yo tengo solo dos puntos. A partir de ahí tengo que encontrar la recta. Entonces, como ya se indicó anteriormente, el punto 1, desde el punto 0, 0 recorre un x sub 1 y sube un y sub 1 y ha llegado a su destino. De la misma forma, el punto 2, desde el coordenada 0, 0 va un x sub 2 y sube un y sub 2 hasta llegar a su destino. Ahora, pero, para encontrar la ecuación de la recta, voy a agarrar un punto arbitrario aquí, un punto cualquiera, no es dato nada, que pertenece a la recta, pero un punto en función de la variable x y y, para que me pueda generar dos rectángulos, dos triángulos rectángulos. Si dan cuenta, aquí yo tengo un primer rectángulo, tal vez se los voy a explicar en otro programa. Como los iba diciendo, aquí tengo
me ha generado dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo va a ser de aquí a ahí. El segundo va a ser listo, compañeros. Si podrán observar, tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces, lo que voy a hacer es, de la misma forma, aquí voy a aplicar tangente. Entonces, para el primero, si se dan cuenta, aquí yo tengo una ecuación. Tangente de tita para el primer triángulo, para el más grande. Dice y menos y sub 1 sobre x menos x sub 1. Entonces, aquí está. Este es el valor. De aquí a aquí vale x. De aquí a aquí vale x sub 1. Y por eso esta longitud, perdón dicho, hasta aquí. Por eso la longitud, todo eso me está dando x menos x sub 1. Y de la misma forma, de aquí hasta aquí tengo valor de y. Pero de aquí hasta aquí solo tengo el valor de y sub 1. Entonces mi longitud va a ser y menos y sub 1. De la misma forma, para el mediano, va a ser, esta longitud va a ser, en este caso es, en función de x sub 2, hasta aquí es x sub 2 y hasta aquí es x sub 1, desde el coordenada 0, 0. Entonces, si quiero obtener esta longitud, va a ser x sub 2 menos x sub 1, que está aquí. Y si quiero hallar esta altura, toda esta altura de aquí, aquí es y sub 2. Y hasta aquí, de aquí hasta aquí es y sub 1. Entonces, si quiero encontrar esta longitud de aquí a aquí, va a ser y sub 2 menos y sub 1. Es de ahí donde sale esta relación, compañeros. Entonces, como tengo dos ecuaciones y parte del mismo ángulo, del mismo vértice, entonces lo que voy a hacer es igualar. Tangente de tita va a ser igual al tangente de tita. Igualando estos dos, voy a obtener estas dos ecuaciones. Entonces ya tengo la ecuación. Desarrollando esto que está dividiendo, lo voy a llevar al segundo miembro a multiplicar. Y así de esa forma, si se dan cuenta, compañeros, esto es igual a la pendiente. Eso representa a la pendiente. Entonces, compañeros, ya está demostrado la ecuación de la recta cuando tengo como dato dos puntos. La siguiente es distancia de un punto a una recta. Entonces, inicialmente tengo un punto como dato y tengo la recta. Entonces, como dato tengo la ecuación general de la recta y un punto. A partir de ello puedo obtener la distancia del punto a la recta. Entonces, esta ecuación está en función de la ecuación y la recta. Entonces, en este caso tengo, mira, x sub 1 y y sub 1. Aquí está x sub 1 y y sub 1. Y los valores, las constantes de cada variable. A, aquí está su valor, de la misma forma del B, y de la misma forma del C, constante C. Y la raíz cuadrada de las constantes al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, algunas aplicaciones de la geometría analítica. Como verán, hecho de su tarea.
este ejercicio de su tarea dice hallar la distancia del punto P a la recta. Entonces aquí son con datos, ¿no? Como dato me está dando el punto y la recta. Entonces, y mi ecuación, la distancia de un punto a una recta. Entonces yo voy a reemplazar, ¿no? A esta ecuación, de esta forma aquí, como estoy reemplazando. Por ejemplo, x sub 1 y y sub 1 para mí es menos 1 y 3. Y estoy reemplazando menos 1 y 3. Luego, las constantes a, b, c. A para mí es un quinto. Estoy reemplazando. B para mí es menos un cuarto. Estoy reemplazando. Y C para mí es menos 1. Y reemplazado. Entonces, abajo raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y me da 6 unidades, 6.0 unidades. Pero en el examen les pide el ingeniero en quebrados, que es 39 raíz de 41, todo eso dividido entre 41. El siguiente, 1.1, encuentra la distancia entre las rectas. Entonces, tengo dos rectas. Si me pide distancia entre dos rectas, se supone que estas dos rectas son paralelos. Entonces, tienen que ser sí o sí paralelos, si no, no va a haber distancia entre dos rectas. En algún momento se van a cruzar. En este caso, sí son paralelos. Esto es la recta, la primera recta y la segunda recta. Y la distancia entre los dos va a ser este valor. Entonces, lo que voy a hacer es yo necesito entre la distancia entre dos rectas, depende en qué cuadrante está, ¿no? Si lo vamos a poder encontrar directo o no. Pero en este caso, lo que yo estoy haciendo es en la primera recta, lo que yo estoy haciendo es, le digo, haciendo x igual a 0, voy a encontrar el valor de y. Entonces ya tengo un punto. Entonces ya tengo un punto y con la otra recta, con la recta 2, ya voy a poder encontrar la distancia. Entonces, como dato, ya tengo un punto y una recta y ya puedo encontrar la distancia. En este caso me da 0.23 y en quiebra 2 me da raíz de 74 sobre 37 unidades. Siempre se pone la unidad. Luego, siguiente ejercicio. Los lados de un triángulo están sobre las rectas. Me están dando tres rectas. Me dice que estos tres rectas en algún momento se van a interceptar. Aquí yo ya tengo graficado, compañeros. Aquí ya tengo las tres rectas y evidentemente estas tres rectas se interceptan, formando un triángulo, sus intercepciones. Entonces, a la primera la estoy llamando recta 1, a la segunda recta 2 y a la tercera recta 3. Yo lo que necesito es, primeramente, encontrar sus vértices, esos puntos de intercepción. Y yo le estoy llamando los puntos de intercepción A, B y C. La recta L2 con L3, cuando se intercepten, ese punto de intercepción lo voy a llamar punto A. Entonces, es lo que estoy haciendo, ¿no? Hallamos los puntos de intercepción entre las rectas, igualando L1 con L2, me dice. Entonces, aquí está, L1, L2. Estas dos rectas voy a interceptar y voy a encontrar la vértice C. Y estoy encontrando, resolviendo esas dos rectas. De la misma forma, si quiero encontrar este vértice, tendré que resolver la recta 1 con la recta 2 como un sistema. Y voy a encontrar el vértice B. Y de la misma forma, la recta 2 con la recta 3, voy a encontrar la vértice A. De la misma forma, si quiero encontrar la vértice C, que está aquí, L1 con L2. Estas dos rectas se van a formar un sistema de ecuaciones y sus puntos de intercepción es el punto C. Una vez encontrado esos puntos de intercepción, yo ya puedo graficar, ¿no? Yo ya puedo graficar de esta forma. Ahora,
no solo me está diciendo eso, me dice hallar la recta que contiene el baricentro. Me está diciendo que encuentre el baricentro, me está diciendo que encuentre el circuncentro y ortocentro. Entonces, un poco explicando qué es el baricentro, qué es el circuncentro y qué es el ortocentro. El baricentro es el punto, por decir, esta es mi recta. Y lo que voy a hacer es, voy a encontrar el punto medio de esta recta. Tengo el punto medio como dato y el vértice opuesto. Entonces, el vértice opuesto, el punto del vértice opuesto con el punto medio de esta recta, voy a encontrar la recta. Voy a encontrar una recta. De la misma forma, de este otro recta, voy a encontrar la mitad, el punto medio, voy a encontrar y con el vértice opuesto, con el punto, voy a encontrar una recta igual, de esa misma forma. Y voy a encontrar el punto de intersección de esos dos puntos, va a ser el baricentro. Ahora el circuncentro. El circuncentro, de la misma forma, voy a explicarles con un ejercicio. Ya les he explicado el baricentro. El baricentro de esta forma. Estas son las rectas y el baricentro es la intersección de las mediatrices de las medianas. De la misma forma, el circuncentro. El circuncentro es, tengo un lado de la recta, encuentro su punto medio y perpendicularmente saco una recta. Entonces, como tengo el punto medio como dato y su pendiente, su inversa de la pendiente va a ser la perpendicularidad. Entonces, un punto y su inversa de esta recta, diré su pendiente inversa de esta recta, voy a encontrar la recta que se llama mediatriz. Solo necesito dos rectas. De un lado y del otro lado voy a sacar y la intersección es el circuncentro. De la misma forma, el ortocentro, en este caso, por decir, de esta recta, de la recta azul, voy a sacar su pendiente, pero voy a hacer su pendiente, lo voy a invertir.